Buenas tardes, tertulianos. Espero que estén muy bien. El tema que vamos a hablar hoy es Claude Monet. Vamos a hablar un poquito de la vida y obra de este artista. El recorrido que vamos a hacer es hablar un poco de su biografía, de su obra y al final vamos a tener una sección para ver algunas pinturas de este artista. Pues mencionar, por ejemplo, que su nombre completo es Claude Oscar Monet. Nació en París en 1840 y fallece en Giverny, en Francia, en 1926. Monet fue la figura clave del movimiento impresionista. De hecho, fue un cuadro suyo el que puso nombre al movimiento. Sus innovaciones en el estudio del color y la luz causaron tanta admiración como rechazo, pero como bien sabemos, se adelantó lo justo a su tiempo como para ser considerado un innovador y tener éxito al mismo tiempo, cosa que a veces no ocurre tan seguido con los artistas. Dentro de sus influencias artísticas, podemos ver sus inclinaciones nacieron del contacto con Eugene Boudin en Le Havre y las excursiones al campo y la playa durante su adolescencia orientaron el posterior desarrollo de su pintura. Claude era un dibujante de caricaturas desde niño, ya pintaba paisajes y marinas. Este término de marinas, no sé si ustedes han visto, pero es la pintura como tal de los escenarios marítimos, eh, donde se ven los buques. Digamos que de este tipo de arte, pues uno de los que es un pionero es Turner, que más adelante lo vamos a mencionar. Pues a Cloud le agradaba el poder trabajar al aire libre. Con 18 años, 19 años, viaja a París para empezar sus estudios, siendo financiado por su familia. Pero cuando Monet es llamado para el servicio militar y que en ese tiempo es de 7 años, imagínense, estos no quieren pagar el reemplazo a no ser que deje ese horrible oficio, por lo que Monet se tiene que ir a Argelia. Después de este servicio militar, regresa a París, donde en el estudio de Gleyre conoció a jóvenes artistas como Renoir, Sisley y Basile. Y en el popular café, Gerbois contactó con un grupo de intelectuales, literatos y pintores como Émile Zola, Nadar, Cézanne y Degas, que junto con Manet comenzaban a oponerse al arte establecido. La pintura rápida como los pochats o vetus era en aquella época del agrado de la sociedad siempre que ésta se circunscribiera al tema del paisaje en pequeño formato. La temprana obra de Monet, La costa de Saint-Adresse, recuerda a su iniciador, Boudin, pero adquiere mayor alcance al aplicar la pintura directa a temas y formatos de mayor complejidad y tamaño. Esta es la obra que se menciona, la costa de Saint-Adresse. Entonces podemos ver que ya empieza a manifestar un poquito el tema de la luz, el tema del color, el tema de la difusión, que es como característico en Cloud. Similar innovación puede apreciarse, digamos, en esta obra, Mujeres en el Jardín, que fue rechazada en el Salón de 1867, en la que tres mujeres se divierten en el campo bajo un sol tan intenso que sus vestidos alcanzan el blanco en estado de gran pureza, con escasas modulaciones intermedias y marcadas escisiones entre las zonas de luz y sombra. Digamos que la instantaneidad de la escena se pone de manifiesto tanto por la precisión luminosa del momento como por el dinamismo de las figuras, correteando y girando caprichosamente alrededor de un árbol. Con esta ambiciosa obra, Monet se aleja del tratamiento tradicional que hasta entonces se dio al retrato, que es el retrato de su primer mujer, Camille. Había sido ensalzado por Sola en el Salón de 1866 y se empieza más bien a inclinar por la integración de las figuras en la naturaleza. Esta obra es rechazada pues precisamente porque abandonaba, digamos, como la tradición del arte y pues esto implicaba una revolución y cosa que no era muy bien acogida, digamos, por estas galerías de arte. Pasamos ahora a ver un poquito el éxodo de Monet.
esos tiempos difíciles, los serios problemas económicos y el nacimiento de su hijo ilegítimo Jean en 1867 condujeron a Monet a vivir una época de hambre y pobreza extrema, así como un intento frustrado de suicidio. Durante la contienda franco-prusiana, el artista se refugió en Inglaterra. Allí conoce a amigos muy fieles, a Pizarro, y obtuvo el apoyo económico y la amistad de Paul Durand-Ruel. Allí se interesó también mucho por la obra de Turner, que tanto influiría en su percepción de la luz y el color. Según Monet, el pintor que se coloca ante la realidad no debe hacer distinciones entre sentido e intelecto. Y a propósito, hablando un poquito de Turner, este artista es muy interesante, se los recomiendo si pueden ver un poco su obra, porque en serio experimentaba, o sea, se colocaba ante las escenas para poder transmitir en el lienzo aquellos sentimientos. Entonces, por ejemplo, se dice, o bueno, él se amarró a una vela de un barco y en plena marea, pues empezó a experimentar cómo se sentía esta adrenalina del mar bravo, del mar furioso, y a través de esa experiencia es que él decide hacer una pintura que trata de transmitir, digamos, esa euforia, esa bravura del mar. Pasamos a la siguiente diapositiva. A partir de 1872, Monet se interesó por el estanque de Argenteuil como lugar idóneo para adaptar su técnica a la representación rápida del agua y la luz. La obra titulada Monet trabajando en su barco en Argenteuil en 1874 representa esa especie de laboratorio náutico desde el que el artista podía navegar sobre el agua del estanque, apreciando los cambiantes efectos luminosos de su superficie, que reproducía mediante diversas variaciones sobre un mismo tema. El barcotaller de Monet se oponía radicalmente a la idea de estudio que 20 años antes exaltaba Courbet en su obra El estudio del pintor, y suponía un pintoresco testimonio de las principales aspiraciones impresionistas. Entonces, pues podemos observar que el artista ya no está únicamente concentrado en su estudio aislado, casi ermitaño, sino que empieza a coger como fuente la naturaleza, empieza a ver como musa de inspiración a todos estos escenarios que nos planta la vida. La incipiente luz del amanecer y sus aleatorios reflejos sobre el agua pueden apreciarse también en esta mítica obra, Impresión Sol Naciente, de 1872, pintada en Le Havre. En poco más de medio metro cuadrado, numerosas pinceladas se superponen en un solo color general neutro, captando el instante luminoso del amanecer y los destellantes reflejos del sol rojizo sobre el agua. La rapidez que la fugacidad del tema exigía condicionó el formato, la técnica e incluso el título, condensando manifiesto de intenciones que dio nombre al grupo cuando, en 1874, al mostrarse la obra de la primera exposición impresionista, el crítico Louis Leroy empleó el término para referirse despectivamente en Le Charivari a quienes hasta este momento eran conocidos como el grupo de Manet. Los primeros sismos modernos tenían ya denominación y Monet era considerado jefe del grupo. Digamos que de 1878 a 1881, el artista permaneció en Belleville trabajando en la línea iniciada en Argenteuil, sin participar en la quinta y sexta exposiciones de impresionistas de los años 1880 y 81. Después de una estancia en Poix, que se prolongó hasta 1883, Monet, en compañía de su segunda esposa Alice Hochschild, se trasladó a Giverny, donde vivió hasta su muerte. Esta pintura es sumamente importante porque gracias a esta es que nace el movimiento del impresionismo. Entonces, lo que se decía ahí, este crítico, Louis Leroy,
llegó a la exposición y vio este montón de pinturas y dijo que tuvo que limpiar sus lentes porque no veía nada. Entonces dijo que lo único que le generaba la pintura era como una impresión. Entonces, los encargados, digamos, de este movimiento, de este grupo, que antes pues era el grupo de Manet, tomaron ese término y lo adaptaron y se convirtió en un movimiento oficial, digamos, del arte, el impresionismo. A partir de 1890, la pintura de Monet se vuelve más compleja y la inmediatez y la euforia iniciales se transforman en insatisfacción y melancolía, en un difícil intento por conciliar la técnica fresca y expresiva de sus primeros años con búsquedas más profundas y ambiciosas que podían prolongarse durante varios días, meses e incluso años, con la intención de crear obras que encerraran una mayor complejidad. Esto, digamos, variaciones que en su reiteración temática permitieran enfatizar la investigación de las resoluciones formales. De algunas pinturas que tenemos de esto, está Efecto de Nieve, Almiares, Puesta de Sol, son obras que forman parte de alguna de sus primeras series. Sin embargo, la más conocida es la que dedicó en 1892 hasta 1893 a la Catedral de Rouen, en la que se evidencia de un modo poético y didáctico cómo las variaciones de luz alteran la percepción del medio que modula esa energía, cómo la luz y color constituyen fenómenos indisociables de la percepción humana. Entonces, ¿qué pasaba? Que Monet se plantaba ante esta catedral y pintaba cada momento del día. Entonces, el amanecer, el atardecer, anochecer, cada instante, porque él decía que cada segundo la luz ya cambiaba un poco y hacía que las cosas cambiaran. Entonces, él le dedicó una serie de pinturas a esta catedral de Rouen. De esto él decía, podría haber realizado 50, 100, 1000, tantos como segundos hubiera en su vida. Durante los últimos 30 años de su existencia, el artista trabajó en torno a su jardín de agua de Giverny, en un prado vacío por el que se pasaba un pequeño arroyo. Construyó un exuberante jardín en el que un gran estanque colmado de nenúfares de todos los colores y rodeado por sauces y árboles exóticos. Se cruzaba por un pequeño puente de forma ovalada que aparecería en numerosas pinturas de la época, como en el estanque de las ninfeas o la lírica composición titulada El puente japonés. Entonces, pues digamos que a través del éxito que había obtenido, pues él tuvo la posibilidad de comprar un hermoso jardín, una hermosa casa en la que tenía pues la posibilidad de construir un estanque y se rodeaba, digamos, de mucha naturaleza para poder darle sentido al impresionismo, que si digamos, se han fijado, es muy, digamos, ligado con la naturaleza. Entonces vamos a ver este video que es muy interesante, precisamente es el jardín de Monet en Giverny.
Entonces, digamos que podemos ver que él capta, digamos, la naturaleza, la capta a la perfección en sus pinturas, es a través de la impresión que generan estas en el artista. Todo el tiempo y el dinero que Monet invirtió en la construcción de este jardín se vieron compensados por las pinturas que de él surgieron. El agua era nuevamente un espejo cuya apariencia se modificaba con los efímeros e imprevisibles cambios del cielo que en él se reflejaban. Allí nacieron también las conocidas series de ninfeas o nenúfares, que más tarde se asociaron a las aportaciones de Vasily Kandinsky, Paul Klee, Pablo Picasso y George Braque, como símbolos del nacimiento de la abstracción en la pintura occidental. Tras largos siglos de predominio de la representación figurativa, las ninfeas, paisaje acuático, los nenúfares al atardecer o ninfeas son obras de gran formato que en cierto modo pueden ser contempladas por el espectador contemporáneo como pinturas abstractas. ¿Y por qué como pinturas abstractas? Es porque se pierde un poco la forma y se le añade el valor, digamos, al color, a la sensación, digamos como que la composición no es tan estricta en el sentido de guardar el lineamiento estricto como en el realismo, sino que digamos como que existe un grado de, de no formalidad, por decirlo así. Cézanne aludió a la capacidad del artista para captar objetiva e inmediatamente la realidad. Sin embargo, él decía que su proceso creativo iba más allá de la observación directa de la naturaleza y empleaba la memoria visual como un recurso imprescindible para el acabado de sus composiciones. Las imágenes que se forman en la memoria son percepciones, igual que las determinadas por la visualización de las cosas, y entre ambas puede surgir, como ocurrió en la pintura de Monet, una nueva concepción de la imagen pictórica de la realidad. Y esto tiene mucho sentido porque cuando nosotros recordamos algo, no lo recordamos en el estricto orden de la palabra, no recordamos la imagen totalmente fiel, sino que guardamos son los detalles más relevantes, un rostro, una expresión facial, un color específico de una escena. Entonces, a partir de esto, él es que basa su movimiento, basa su pintura en sus últimas composiciones de lirios de agua, la forma está prácticamente disuelta en manchas de color, lo que en algún modo resulta como una anticipación de lo que sería más tarde el arte abstracto. En sus últimas obras, Nenúfares, la forma está ya prácticamente disuelta en las manchas de color. Muchos historiadores de arte afirman que Monet, al sufrir cataratas, el artista veía cada vez más tras un filtro borroso y amarillento. De hecho, tras ser operado, volvió una temporada a su estilo anterior. Sea como sea, Monet murió a los 86 años, consagrado como una leyenda, estaba prácticamente ciego, pero al morir tenía un pincel en la mano. Finalmente ya vimos un poquito de su biografía y su obra, y ahora vamos a ver un poquito de sus pinturas. Esta obra se llama Camille con un perro. Aquí Claude pintó a su esposa, Camille Doncieux, en infinidad de canciones, incluido en El lecho de muerte. Aquí todavía eran amantes y en esa época el pintor era muy pobre. No podía comprar ni pinturas, pero en cambio sí vestía camisas de la mejor seda y andar de juega con sus amigotes. Esto, digamos, es atribuido porque existía una cultura que se le decían los dandies. Digamos que uno de los mayores exponentes de esto es Oscar Wilde, y aquellas personas pues respondían como a un estilo de vida aristocrático, pero pues lo irónico es que Claude en ese momento era muy pobre. Sin embargo, pues se endeudaba para poder comprarse esas vestimentas y poder encajar en esa sociedad. La relación de Camille con el artista se remonta a 1864. Contrajeron matrimonio en 1870, aunque ya tenían un hijo, que este era el hijo ilegítimo que se llamaba Jean. El tren de vida de Monet poco ayudó a la estabilidad económica familiar, pero a pesar de alguna que otra infidelidad y un sonado abandono del hogar, solo la pintó a ella.
Monet realizó más de 50 retratos de su mujer, como este, en el que contrasta la laboriosidad en el rostro de la mujer con las gruesas pinceladas del perro. Con ello venía a decir que ella era el tema pictórico relevante en esta obra. Otra pintura que tenemos es esta, la urraca. En estos tiempos el impresionismo ni existía ni se le esperaba, pero dentro de Monet ya crecía algo. Empezaba a ver cómo en la naturaleza cada instante se marchaba y llegaba uno totalmente nuevo. La luz era distinta en 10 segundos, los colores también. Decidió que como artista era su deber salvaguardar, documentar cada instante fugitivo como algo único e irrepetible. Entonces en esta pintura, en la blancura de la nieve, esto quizás se veía mejor. La luz crea a cada momento infinitos tonos de blancos diferentes. Blancos que en realidad pues pueden ser azules, amarillos, pero en conjunto siguen siendo nieve. Así que para captar esto, Monet unió pinceladas, naciendo esta suerte de protopaisaje impresionista, un movimiento que eclosionaría 5 años después, precisamente de la mano del propio Monet, y que se caracterizaría por, como en este cuadro, ser pintura al aire libre para captar la belleza del paisaje y sobre todo lo efímero de su luz. El blanco y sus diferentes variedades lo dominan todo aquí. Solo es diferente esa urraca negra posada sobre ese cierre de madera, como una nota en una partitura. Y por ello, esta ave es el centro visual del cuadro, a donde nos lleva nuestra mirada al observarla y la protagonista del mismo cuadro. Hasta en el título, después de todo, es el único ser vivo de la escena. Pues ustedes se imaginarán que, por supuesto, esto no le gustó para nada al Salón Oficial de París de este año. ¿Y por qué no les gustó? Por el simple hecho de que no había ninguna figura humana, cosa que pues suponía un escándalo para los lineamientos del arte en ese entonces. Quizás esta es la pintura más importante, la obra maestra de Monet, Impresión, Sol Naciente. Lo pintó Monet y con él revolucionó la historia del arte. Había nacido el impresionismo, teniendo en cuenta que si eras pintor en Francia, solo podías exponer en el Salón de París. Y hay un dato curioso, es que se creó el Salón de los Rechazados. Entonces todas las obras que eran rechazadas en el Salón de París iban a parar en ese Salón de los Rechazados, donde el arte podía seguir su curso lejos de los acartonamientos de la academia, lejos, digamos, de todos esos lineamientos estrictos y aunque no lo crean, pues de toda la rosca, porque pues el arte siempre ha estado inmerso un poco en todos estos escándalos de la rosca. En 1874, unas 3.500 personas acudieron a la primera exposición impresionista y se quedaron con la boca abierta. Todo era demasiado moderno. Las burlas fueron generalizadas y el crítico Luis Leroy escribió: este Luis Leroy era el que hablábamos hace poco, de que bautizó prácticamente este movimiento. Y él dijo, literalmente dijo esto: al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina. Entonces, los autores tomaron prestada esta crítica para bautizar el nuevo movimiento, que como sabemos acabaría por convertirse él mismo con el tiempo en academicista, es decir, en un movimiento oficial del arte. Monet se convertiría en líder de la nueva pintura. Las pinceladas aquí son inauditas, son libres, rápidas y directas. La composición aparentemente espontánea permite a las formas desaparecer casi por completo. Digamos que este movimiento fue tan moderno que los jóvenes artistas empezaron a pintar así. Se dejaron largas barbas, salieron al exterior a pintar y convirtieron la luz en el tema principal del cuadro. La pintura fue robada del museo en 1985, pero pues afortunadamente se logró recuperar en 1990. Y por último, vamos a ver
La pintura, esta se llama Acantilados de Etretat. Y esta es una serie de pinturas. Entonces, si ustedes buscan Acantilados de Etretat de Monet, seguramente le van a salir diferentes cuadros en los que la luz es protagonista. Entonces, en este caso, es Atardecer, que para mí es la más bonita. Entonces aquí Monet vuelve a pintar otro de sus paisajes, esta vez el espectacular acantilado de Etretat en Normandía, y lo hace al atardecer. Ya lo había pintado pues al amanecer, al mediodía, a media mañana, a media tarde, a medio atardecer, a casi atardeciendo en invierno, con lluvia, con sol, en primavera. Mejor dicho, todas las posibles combinaciones él pintaba y por eso se le atribuye como esta serie de pinturas, ¿no? Entonces él cogía un punto específico, un punto de inspiración y lo pintaba de las diferentes formas de luz. Algo que se caracterizaba de Cloud era su obsesión por los cambios de luz en un mismo lugar, que hacían variar radicalmente su paleta. Elegir un motivo y repetirlo con distinta luz incidiendo en él. Hacen de Monet una especie de pintor en serie y muy prolífico. Otra cosa que tenía el artista era su amor por el agua, o más bien el reflejo de la luz en ella. Ningún pintor fue tan puramente impresionista como Monet. A base de manchas de color puro, consigue no solo captar la luz de ese mismo instante, sino reproducir el instante en sí. Entonces, lo que les decía, que cuando nosotros recordamos un escenario, un paisaje, no lo recordamos en el estricto orden de la palabra, no lo recordamos tal cual como es, sino que tenemos una impresión de él. Si es si es, digamos, un cielo específico, recordamos el color de las nubes, el color de, del sol. Entonces, en este caso, pues digamos que él logra reproducir el instante en sí, pero porque trabaja muy bien la luz. Por supuesto, como impresionista que era, pintaba al aire libre. Su estudio era el aquí y el ahora, al aire libre. Bajo la luz directa pudo observar y plasmar casi inmediatamente los cambios de luz y sus vibraciones. De ahí la vitalidad y armonía de la pintura de Monet. Es un artista muy importante en la historia del arte, precisamente porque le dio ese protagonismo a la luz y que pienso que es algo más psicológico que otra cosa. Eh, Tertulianos, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, pueden preguntarla. ¿Qué tal les pareció la presentación? ¿Tienen alguna inquietud? Digamos que ese dato exacto no lo tengo claro, pero Monet fue un artista muy exitoso. Entonces es de los pocos artistas que en vida tuvieron un éxito muy grande. Eh, digamos que el hecho de poder comprar este jardín, de construirlo, era porque el hombre era muy acaudalado. Entonces sus obras pues tienen un valor muy costoso. Incluso voy a averiguar aquí el dato para que sepan un poquito. Sus obras se vendían, por ejemplo, en 97.000 millones. Bueno, supongo que 97 millones de dólares, imagínense. Un cuadro de Claude Monet, Charing Cross Bridge, fue vendido por 27,6 millones de dólares en Nueva York, una noche de subasta de arte impresionista. Entonces es prácticamente como el artista más caro de, del impresionismo. No, 97.000 millones no. Debe ser 97 millones. Pero sí decía 97.000 millones. Supongo que de pronto o lo estaba viendo desde otra moneda o algo. Pero pues
digamos que lo que sí podemos llevarnos es que era un artista muy exitoso. Entonces sí le fue bastante bien en la vida. En bolívares. En bolívares serían como trillones. Bueno, y ahí la pregunta es, ¿ustedes les gusta el impresionismo? Si digamos, les gusta, digamos, como las pinturas de este artista, o, o no les gusta tanto este movimiento. Felipe dice que le parece que son tremendas. Sí, en lo personal, también pienso que es un concepto muy interesante el hecho de trabajar la luz y sobre todo de trabajar el instante como tal. Y lo que dice Carlos es un arte un poco incomprendido. Sí, sobre todo incomprendido porque una persona, digamos, que no tenga presente el movimiento, pues puede ver esta pintura y decir que es absurdo, ¿no? Pero, pero realmente imagínense en el trabajo tan hardcore que tenía el pintor para tratar de transmitir la luz, que la luz es algo, digamos que inmaterial, ¿no? Realmente la luz la vemos es por el reflejo que tiene sobre ciertos objetos. Entonces, pues dándole ese concepto, obviamente una pintura como esta, en la que la luz juega un papel tan importante y en la que, por ejemplo, se puede ver el contraste de las sombras y el reflejo del atardecer, pues es algo valorable, es algo tremendo. No es quizás como ya el último arte, el arte abstracto, que realmente son cosas ya un poco más aleatorias, tipo random, que cogen pincelazos eh, rápidos y sin un orden preciso, y pues las venden muy costosas, sino que este ya tiene una composición, sigue guardando, digamos, como una forma, que en este caso pues es el acantilado. Podemos ver de que sigue existiendo el acantilado. Felipe dice, a pincelazos rápidos y precisos suena exasperante. Sí, precisamente como tenían que captar rápido la luz, o sea, veían una escena y tenían que pintar rápido para poder, digamos, sacar todo el jugo de ese momento. Entonces tenían que pintar muy rápido. Y imagínense, pues, cometer un error. Podría terminar, digamos, como que dañar toda la obra, pero sí, eran muy diestros también. Y Laura dice que le parece interesante el uso de los colores para plasmar la luz en el agua. Exacto, sí. Está súper interesante porque el agua pues tiene su marea y en la parte de la marea pues está un azul y en la parte superior está el color naranja que se lo da al atardecer. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por asistir. Bueno, Carlos dice, si la iluminación en el cine es complejo, y eso que es un tema moderno, imagínense en dibujar bien la iluminación en un lienzo. Exactamente, sí. Es sumamente complejo y que se necesita talento, aunque en el cine también. Laura dice, una pregunta, ¿hay alguna pintura que él haya hecho cuando tenía cataratas? Sí, claro. Digamos que voy a dejar de presentar este y presento toda la pantalla y les voy a mostrar, por ejemplo, su obra Nenúfares, que en esta él ya tenía cataratas. Entonces podemos ver que él, por ejemplo, es digamos, una de mis pinturas favoritas. Fíjense en que ya no hay casi forma. Los nenúfares casi ni se distinguen. Esto es un duplicar pestaña. Esto es un nenúfar. Fíjense en la forma que tiene. Aquí se abandona un poquito la forma, pero es precisamente por las cataratas que él tenía. Sin embargo, él logra transmitir, digamos, el color muy perfectamente. Y fíjense en la combinación de color que es tan armoniosa, porque este rojo no chilla con el resto de los colores, sino que todo este cuadro tiene una composición muy bonita. Combina muy bonito estos colores.
esta obra precisamente sale en Titanic. Entonces, si nosotros aquí colocamos Titanic, hay una escena en la que Jack admira una obra de Monet, que es esta en Nenúfares. Por aquí sale. Hay una escena en la que él admira una obra, creo que es esta. Entonces, esta es la obra de Nenúfares. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O ya todo resuelto? Listo, muchachos, de nuevo, muchísimas gracias por asistir. La primera presentación de este año. Nos veremos dentro de 8 para nuestra próxima tertulia. Eh, digamos que algunos entraron ya muy tarde, pero igual esto queda subido a YouTube, entonces no se preocupen que pueden volver a ver la presentación. Entonces los espero dentro de 8 y muchas gracias por asistir. Feliz semana, muchachos.